Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar conversatorio COVID-19, desafíos para la arquitectura en estos tiempos por los que estamos atravesando. Hay nuevas visiones sobre la arquitectura. Les habla Rodrigo Ibáñez, yo soy el gerente general de Cerámica San Lorenzo, Perú. Y hoy tengo el gusto de presentar a nuestros reconocidos panelistas, unos arquitectos y estudios de arquitectura con mucho recorrido. Tenemos a Richard Malakowski, quien representa el reconocido estudio de arquitectura que desarrolla diversos proyectos residenciales, multifamiliares, de playa, condominios, educacionales y de salud. Pertenece a la tercera generación de un importante estudio que fue fundado en el año 1911. También tenemos con nosotros a René Poglioni y a Susel Biondi, fundadores hace 20 años de Poglioni Biondi, arquitectos, estudio con el que se desarrollan proyectos arquitectónicos, urbanos, paisajistas de diversas escalas, tanto para clientes públicos como privados. Son el primer taller de arquitectura en el Perú, con especialización en diseño sostenible, ganadores del premio International Green Planet Architects Award a su obra y trayectoria, y el primer estudio de arquitectura en el Perú con la certificación ISO 9001 a la gestión de la calidad de su proceso de diseño. Este estudio es miembro fundador de la Asociación de Estudios de Arquitectos del Perú. Y finalmente tenemos a José Orrego, quien lidera Metrópolis, oficina de arquitectura con más de 25 años, especializada en diferentes áreas proyectuales, destacando sus diseños de edificios residenciales, oficinas corporativas, usos mixtos y conjuntos residenciales. Desde el año 2012 hasta el 2020 ha sido nombrado comisario por el Perú para el pabellón peruano en Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha recibido distintos premios de arquitectura, fundador del Perú Green Building Council en Perú y de la Asociación de Estudios de Arquitectura y director del PCP. Agradecemos de nuevo a nuestros participantes. Va a ser una hora muy rica en ideas. Y iniciamos nuestro conversatorio. Richard, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días con todos. Agradezco a San Lorenzo por esta invitación. Y bueno, tengo algunas palabras que tengo en mente. Yo creo que se presenta actualmente una dicotomía en el futuro de la arquitectura. Porque la arquitectura, como la conocemos y practicamos, está diseñada en gran medida para albergar y congregar personas, ¿ya? Entonces, esto está desde las primeras viviendas hasta los coliseos, los estadios, las iglesias, etc. Entonces, hemos sido entrenados para dar el máximo confort a las personas congregadas. Por lo tanto, se nos presenta un nuevo reto en el diseño. ¿Cómo lograr el distanciamiento necesario entre las personas en esta época para vivir? Y ojalá no sea la misma circunstancia en un futuro. El desafío de los proyectos se encuentra, en mi opinión, en el correcto manejo de las circulaciones horizontales y verticales, así como sus egresos. Podríamos implementar, por ejemplo, áreas de control y de pistaje sanitario en los ingresos a las diversas edificaciones, ayudados por la tecnología, para tener, pues, que no permitir el acceso de personas infectadas y así evitar propagación de virus. Los puestos comerciales y oficinas, por ejemplo, podrían tener controles donde se podría diseñar mediante un sistema de esclusas donde se pueda controlar y descartar el acceso de personas infectadas. Esto significa un avance en la tecnología, porque tenemos que estar apoyados en una tecnología de punta que nos permita identificar rápidamente a las personas enfermas y poder evitar así su ingreso, ¿no? Entonces, el reto mayor está resolver estas situaciones en edificaciones existentes que por lo general no cuentan con los metros cuadrados disponibles para hacer estos sistemas de esclusas y qué sé yo, ¿no?
Y cada uno de estos casos deberá resolverse individualmente. En los proyectos comerciales deberíamos tratar de implementar, digamos, a su vez, la automatización de todos los servicios. Los baños que tengan aseos automatizados, con desinfección completa, que ya se ve en Europa bastante de eso, ¿no? Yo me acuerdo haber estado en Alemania en unos baños públicos que la verdad que tú salías del baño e inmediatamente se entraba el vapor a no sé cuántos grados y lo desinfectaba completamente. Claro, son cosas bastante más avanzadas por nuestro medio, pero digamos hay que ir pensando en grande, ¿no? Podría estudiar también la posibilidad de alternar en las oficinas grupos de trabajos en casa con grupos de trabajo en las oficinas mismas, ¿no? Para poder aumentar las distancias entre los trabajadores. En los comercios también deberíamos adecuarnos a las nuevas exigencias del distanciamiento social, lo cual significa el comercio online en gran medida, ¿no? Luego, también pienso que dentro de la arquitectura, el diseño interior es el que finalmente va a cobrar una importancia adicional a la que actualmente lleva. Porque gracias al diseño interior es que podemos segregar a las personas en los espacios correctos de distanciamiento que se solicitan hoy día. Entonces, luego, por ejemplo, tenemos un problema que sí es importante es en los colegios un rubro que me toca trabajar con cierta frecuencia. Los colegios nuevamente pues están hechos para reunir a los chicos, a los muchachos. Entonces, es un problema inherente al proyecto en sí, porque, como decía al principio, la arquitectura está hecha para reunir gente, ¿ya? Y en este caso con mayor razón. Entonces, nuevamente va a haber que establecer las esclusas de ingreso con controles sanitarios para evitar que los alumnos puedan ingresar alumnos infectados. Luego, vamos a tener que limitar el aforo en las clases. En vez de clases de 30 personas, tendrá que ser pues de 15 y, digamos, aumentar los turnos. Yo no creo que, aparte de un control inicial la gente que está infectada, la arquitectura misma pueda resolver el problema sanitario. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es que ingrese la gente ya limpia y la menor cantidad de gente posible. Entonces, porque, digamos, ese es el problema que tenemos. El problema es el distanciamiento social es lo que rige en esta situación para controlar las enfermedades, ¿no? Bueno, en el caso de las viviendas multifamiliares, el acceso a los lobbies, por ejemplo, podría implementarse una área de desinfección previa, con bandejas pues, con agua con cloro, sistema de desinfección de paquetes, antes de subir a los ascensores, ¿no? Así es importante, creo, para la salud de la gente en general, que los departamentos los diseñemos con áreas de esparcimiento propias. Por ejemplo, los balcones, bueno, que si bien se usa hoy ya mucho, pero insistir en eso, ¿no? Es importante. Inclusive en algunos casos, como en Sao Paulo, los departamentos actualmente se diseñan hasta con yacht en los balcones, con pequeñas chimeneas para acoplar tu parrilla. Esa es una gran cosa, porque es una sensación pues, muy agradable poder estar en un departamento al que tiene una sensación de aire libre y no estás confinado pues, a unos metros muy exactos, ¿no? Eso te ayuda mucho a aliviar el estrés que se produce estar pues, encerrado en casa, ¿no? Finalmente, bueno, el urbanismo, creo que el urbanismo tiene más alcance para manejar la situación que la arquitectura misma. Sobre todo que la arquitectura, como hemos estado comentando al principio, podemos implementar fácilmente elementos nuevos de control en los proyectos nuevos, pero proporcionarle o lograr proporcionarle elementos de control o de seguridad en los edificios antiguos es un tema complicado, es un tema más de educación de las personas que de cómo resolvemos la arquitectura misma, ¿no? Pero los edificios nuevos sí. El urbanismo tiene, como te decía, quizás un mayor alcance a corto plazo,
porque para apoyar las exigencias de la vida post-COVID-19, ¿no? O cualquier otra pandemia que se venga, porque yo creo que si bien ahorita es el COVID-19, nadie nos dice que en 5 años haya otro tipo de pandemia diferente, por el tema después de manipulación genética, la cosa puede tener estar un poco fuera de control, ¿no? En el surrealismo puede hacer naturalmente al aire libre. Podríamos implementar acciones para manejar las condiciones requeridas, tanto en transporte público o privado, ¿no? Ahí se puede manejar un poco mejor las distancias, dándole prioridad a los peatones. Y a su vez yo creo que es importante darle prioridad al diseño de núcleos o células autónomas que congreguen establecimientos comerciales de salud, educación, de trabajo y de vivienda. O sea, que concentrar, digamos, todas las actividades en barrios, literalmente, de manera que uno no tenga que moverse más de la cuenta, salvo que sea pues, imprescindible, de un distrito a otro, ¿no? Evitar el tráfico entre distritos todo lo posible. Uno hace su vida en su barrio. Tienes ahí todo lo necesario. Tienes la salud, los mercados, los colegios, en fin, ¿no? Luego, la implementación pues, digamos, el tema de peatonal de bicicletas, digamos, favorecerlo pues, con una mayor inversión en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, te paso la posta. Ya. Bueno, antes que nada agradecer a Rodrigo San Lorenzo por esta invitación con el tema de desafíos de la arquitectura. Y estuve, bueno, pensando en el título de esto que nos congrega, ¿no? Y pensando que la arquitectura siempre ha afrontado desafíos, ¿no? Que responden a las condiciones y dificultades que les toca afrontar a la humanidad en cada momento de su historia. Y nos está tocando vivir uno de esos momentos históricos y es importante entender esas condiciones para poder apuntar bien hacia dónde debemos ir, hacia dónde dirigirnos, ¿no? En nuestro caso, como arquitectos, hacia dónde redirigir la política arquitectónica. Qué corregir, qué cambiar, qué mantener o qué replantear por completo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en todo lo que ha comentado Richard, que estoy muy de acuerdo en que los programas funcionales tendrán que variar, tendrán que incluir esclusas sanitarias, espacios intermedios donde lavarse, desinfectarse, que se ampliarán medidas de pasillos, circulaciones, ambientes comunes para asegurar esa distancia sanitaria entre las personas y evitar contagios. Y creo que está correcto tomar este tipo de medidas y hay que pensarlas bien, que no van a quedar obsoletas, porque igual que Richard, yo también creo que una vez superado el COVID, habrán otros virus y otras pandemias en el futuro, como lo ha habido en el pasado cercano, ¿no? El MERS, el SARS, etcétera, todas las que hemos tenido. Ninguna tan terrible como esta, que ojalá superemos pronto, pero que alguna más vendrá, ¿no? Entonces, todas las medidas que tomemos en ese sentido no son transitorias, sino creo que han venido para quedarse, ¿no? Pero si desde el punto de vista de los arquitectos no solo vemos la situación por el lado sanitario y de distanciamiento y limpieza, y evaluamos por un momento lo que está siendo tan evidente como simples habitantes del mundo, podemos también llegar a otras conclusiones que de repente no son tan directas. ¿Qué quiero decir? En estas últimas semanas todos hemos escuchado, visto fotos, videos, artículos periodísticos, etcétera, de cómo la naturaleza está dando señales de estar recuperándose, ¿no? Aire más puro, mares más limpios, en todas las escalas, ¿no? De lo local a lo global. Yo al menos he visto ballenas en una playa de Tacna, tortugas en una playa de Barranco, y no dejo de asombrarme todos los días del cielo azul y límpido que tenemos en Lima en estos días, que me parece que no es solo un verano extendido, sino también la reducción de contaminación del aire, ¿no? Principalmente por el tema de transporte. Y esto que por un lado es síntoma de la casi paralización de todas las economías, que es una cuestión muy complicada y realmente preocupante, es por otro lado la tregua que necesitaba el planeta para recuperarse un poco, ¿no? Y creo que estas señales de recuperación son realmente esperanzadoras, ¿no? Que se estén dando tan rápido. Y es importante tomar esto en cuenta, interiorizarlo, para que una vez que se levanten las cuarentenas alrededor del mundo, no cometamos el error de volver a la normalidad lo más rápido posible, sino que la meta sea producir para nosotros, como especie y como planeta, una nueva normalidad, ¿no? Y esa nueva normalidad no es otra cosa que la sostenibilidad de la que se viene hablando hace ya varias décadas, ¿no? Demasiadas, diría yo. Cuando se empezó a hablar de desarrollo sostenible,
la huella ecológica de la humanidad apenas sobrepasaba la capacidad de carga de este planeta, ¿no? Y hoy estamos sobregirados y por mucho. Entonces, ojalá podamos reinventarnos y producir para nosotros y nuestros hijos esa nueva normalidad, que de todas maneras tiene que incluir la búsqueda del equilibrio ecológico de nuestro único planeta. O sea, ya, y para cerrar esta idea, creo que el desafío es en sí el cambio en la forma de pensar, ¿no? Y así como pensaremos en todo lo que comentó Richard, incluir esclusas, ensanchar pasillos, etcétera, pensaremos también en, por ejemplo, calcular la energía incorporada de los edificios, pensaremos en la calidad del ambiente interior a través del diseño arquitectónico y no solo de una climatización artificial, para poder reducir al mínimo la energía operativa de los edificios. Pensaremos en cómo usar eficientemente el agua y tratarla y reusarla. Pensaremos en elegir los materiales de construcción después de un análisis de ciclo de vida. Pensaremos en diseños flexibles y adaptables para una larga vida útil de los edificios. Pensaremos en diseñar espacios para la segregación de residuos completa y no solo el mínimo políticamente correcto hoy en día, permitiendo al usuario de repente hacer compostaje y ojalá con esa tierra sus propias huertas urbanas en sus techos y no solo techos verdes decorativos para ganar algún punto de alguna certificación o algún piso más de construcción, ¿no? Y pensaremos, ojalá, lo que nos encanta hacer los arquitectos, lograr edificios que cuiden a sus habitantes y les permitan vivir felices. Bueno, ahora le paso la palabra a René. Bueno, Pepe, yo creo que tú y yo ya no tenemos nada que decir entre lo que dijeron Richard y él, todo, ¿no? Queda poco. La verdad que, bueno, nada, también agradecer, me parece que esto es una especie de conversación de café entre amigos que nos conocemos mucho y que a todos nos preocupa reflexionar en esto. Yo voy a tomar entre lo que ha dicho Richard y lo que ha dicho Susel como algunos puntos. Creo efectivamente que la arquitectura como tal no cambia lento, ¿no? No es que se puede esperar grandes cambios y ahora los edificios son completamente diferentes, etc. Creo también que, como decía Buñuel, que todo lo que no es tradición es plagio. Es decir, las esclusas existen. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde hace frío, hay nieve, siempre hubo este espacio previo a la vivienda donde cambiarse, ¿no? Por un tema de climas, etc. Entonces, digamos, la misma historia de la arquitectura, para innovar, podemos repensar actuaciones que se han hecho. Entonces, yo no voy a tocar ahorita específicamente el tema del edificio arquitectónico, sino pensar en algunas cosas, como en estos momentos tan excepcionales, ¿no?, que estamos viviendo bajo una coyuntura, una pandemia COVID-19, no debe pasar desapercibida la situación que afronta la humanidad de un modo global y compulsivo. Es decir, rápidamente, todos juntos, 7.700 millones de personas, estamos en este momento aprendiendo a vivir de un modo inusitado. No es que no haya habido pandemias, ha habido, pero esta conjunción de pandemia, o sea, a nivel global, de rapidez de la comunicación, porque hace, digamos, todo esto nos habríamos informado de lo que pasaba en China en otras épocas, en otros tiempos, ¿no? Entonces, esta rapidez con la que suceden las cosas, que tiene que ver con la idea de la movilidad. Yo quiero centrar esta primera fase en esta idea de movilidad. La movilidad de las personas, que es la que está afectada con esta inmovilidad en una cuarentena, que yo diría, a ver, todos hemos usado el Internet, las cosas, las reuniones, pero de un modo no compulsivo, es decir, de un modo opcional, ¿no? En fin, todos de golpe hemos tenido socios en el extranjero, trabajos aquí y allá, o sea, no es una novedad todo esto. Sin embargo, que todos lo estemos haciendo al mismo tiempo y como única alternativa, me hace reflexionar en la idea del espacio y las distancias. Esta vieja película de Wenders, sobre que era tan cerca y tan lejos, ¿no?, el ser humano, el ángel, etc., nos resulta raro. Incluso en el taller de diseño en la facultad hicimos un mapa
geolocalizado, donde tengo alumnos haciendo clase y uno está en Nueva York porque se quedaron varados, otro en Ciudad de México. Entonces hay una distancia física nueva y una distancia a través de estas reuniones, de esta internet, que se va a instalar. O sea, yo creo que hay lo público va a volver a incorporar, no va a volver a incorporar, va a incorporar de un modo bastante sustancial esto. Hay conciertos que ya se están haciendo los artistas, en fin, obras de teatro, a través en vivo, ¿no? A través de todo esto. Estas conferencias que estamos haciendo ahora, tenemos un montón de gente, es un teatro lleno, repleto, y todos en casa, ¿no? O sea, la movilidad se ha reducido, que no será circunstancial. Y eso, efectivamente, esta realidad virtual afectará, impactará sobre la arquitectura. Creo, por ejemplo, igual que los colegios, o sea, nuestros hijos están todos tomando clases virtuales, en la universidad estamos haciendo clases virtuales, pero parte de la educación fundamental es la socialización. Es decir, el colegio creo que no es reemplazable absolutamente solo por este tipo de encuentros. ¿Por qué? Porque nos toca el aprendizaje en la vida, no es solo lecciones impartidas de un profesor, sino todo lo que pasa fuera del aula, ¿no? Entonces, claro, este tema, y ya lo tocó Richard, repensar esto y repensar también las posibilidades urbanas y los temas de la economía, ¿ya? Porque al final la arquitectura siempre ha dado respuestas a situaciones culturales, a situaciones coyunturales también, como esta en este caso, y a situaciones de la economía. Somos un grupo que pertenece a una economía general y a una economía muy particular que es la industria de la construcción, ¿no? Entonces, conciliar los nuevos espacios, las nuevas distancias donde hay que socializar. Conciliar las posibilidades de la economía y, a la vez, esta foto de la que ha hablado Susel, del planeta recuperándose, ha puesto en evidencia, ha visibilizado que efectivamente la acción del ser humano, del modo en que estamos viviendo y del modo en que nos estamos ganando el dinero, o sea, la economía que la humanidad está produciendo, afecta a las condiciones planetarias, etc. Y estamos en una época en la cual entonces me parece que, como lecciones aprendidas a toda crisis, debemos pensar en cómo generar unas nuevas economías, unas nuevas distancias, unas nuevas posibilidades de seguir viviendo, trabajando, socializando, etc. Ya, voy a cerrar esta parte, después en la segunda tocar algo más. Después voy a hablar de algunos impactos del urbanismo. Estoy en este momento final. Creo que junto con todo esto la arquitectura responde al ser humano y a la sociedad, que tiene que ver también con los sentimientos y la cultura de la proximidad, es decir, lo que llamamos proximidad en términos técnicos. A diferencia de los japoneses, que se saludan así a una distancia, a los latinos nos gusta abrazarnos. Entonces, pensar en modo en que volvamos a los abrazos y a las parrillas y a las cosas y a tomar el vino y a compartir, es un tema que creo que la arquitectura, junto con algunos protocolos sanitarios, debe ir considerando. Bueno, está el tema sobre la mesa. Pepe, te toca a ti. Bueno, también agradecer a San Lorenzo esta iniciativa. Creo que esta herramienta fabulosa que me parece, digamos, yo he descubierto que he perdido años de mi vida por no haberlo usado antes, por la eficiencia que puedo lograr y la capacidad convocatoria que tiene, ¿no? Yo creo que acá hay un cambio notable de lo que es ya funcionar, digamos, como oficina o finalmente inclusive para la vida diaria, ¿no? Yo quería un poco en todos estos
foros que he estado revisando que hablan de arquitectura y coronavirus, veo que, claro, el tema es que no existe perspectiva para decir qué es lo que va a pasar, con lo cual lo único que nos queda es conjeturar o hacer hipótesis de lo que puede venir y suponer que todas estas cosas que estamos conversando son de lo que va a pasar, ¿no? Pero yo intento en esta reflexión darle un poco de perspectiva, ¿no? Y que no solamente se soluciones reactivas, ¿no? Obviamente va a haber dos momentos. Una que es cuando la gente termine la cuarentena y empieza a regresar, implementar espacios seguros, hay una serie de iniciativas que hay que tomar. Pero creo que esto es un evento que marca, y marca de una forma bastante particular. Primero que estoy viendo que algunos sociólogos ya hablan de esta nueva generación producto del coronavirus. Le llaman los coronials, los covidials, o los cuarentenials, los pandemials, que además va a surgir a partir del aburrimiento de estar en cuarentena y acabarse toda la programación de Netflix. Seguramente generará un crecimiento demográfico notable en los próximos 20 años a partir de este evento, ¿no? Lo interesante de esta situación, que la hablan los sociólogos, es que es la primera vez que hay un evento global que define una generación. Y eso va a ser interesante, ¿no? El baby boomer fue un subproducto de la Segunda Guerra Mundial, y en el Perú los efectos llegaron 30 años después, ¿no? Nuestros baby boomers locales era una respuesta tardía a un evento, digamos, mundial, ¿no? Y esto es interesante porque así como hasta hace poco todos hablan de los millennials, estos coronials que vienen, son los que van a consumir la arquitectura que pensemos y que van a venir muy marcada por una serie de consideraciones, ¿no? Y la arquitectura que hoy día empecemos a trabajar, pues empezará a probarse y a resultar estas hipótesis que conversamos 3, 4 años, es decir, nos va a agarrar esta siguiente generación con estas nuevas ideas, marcados por uso de pantallas, digamos, en la vida diaria, por de repente un exceso de celo de los padres para que no se vuelvan a contagiar en el futuro, y por una serie de miedos que seguramente surgirá. Y esto es interesante para poder imaginar en cualquier hipótesis que se haga hacia dónde podría ir estas reflexiones alrededor de la nueva arquitectura, ¿no? Una de las cosas que yo he estado viendo, no solamente, para no hablar solamente de arquitectura en general, sino en diferentes, digamos, categorías, como pueden ser oficinas, centros comerciales, vivienda, es que hay una especie de regreso a los pre-80 en términos de cómo empezar a usar las cosas. Por ejemplo, en retail estamos viendo que la forma de responder, que además, por supuesto, es bajar el aforo, tener controles y todo lo que, pero es un tema reactivo, empiezan hay iniciativas, por ejemplo, en Colombia, para hacer 6 autocines, por ejemplo, ¿no? El autocine, que es una categoría que había desaparecido, empieza a aparecer nuevamente. Y acá también entiendo que hay iniciativas parecidas, porque parecería forma segura de ir al cine, ¿no? Digamos, porque hoy día ir al cine es imposible, porque tenía que sentarse pues dos butacas de por medio para poderlo utilizar, por ejemplo, ¿no? O para poder mantener la distancia social, ¿no? Además de que todo el producto este año desapareció, pues las películas de Batman y James Bond las han pasado para el próximo año. O sea, hoy día encima que hay un problema, no hay producto en los cines, ¿no? Esto por darles un ejemplo. Pasa lo mismo en turismo, por ejemplo, ¿no? El tema del turismo, la gente no va a querer subir en avión por un buen tiempo, y los hoteles seguramente van a estar muy golpeados, pero el nuevo turismo, que también se habla de esto en los espacios donde se habla, digamos, de cómo regresa el turismo después del coronavirus, va a ser el turismo de los 70 o de los pre-80, ¿no? Que era el turismo familiar en auto, que uno se desplaza, digamos, en zonas cercanas, la gente seguirá moviéndose, ¿no? Pero cambiará la forma, ¿no? En oficinas también vienen cosas interesantes, pues hay todo un cuestionamiento, porque lo que había pasado en los últimos años a raíz del coworking era una hiperdensificación del espacio de trabajo o hiperdensificación de la vivienda en su nueva versión que se llama el coworking, ¿no? Que es un fenómeno que arrancaba en el 2016, ¿no? Todos estos fenómenos, hoy día de nuevo los detractores de la densidad empiezan de nuevo a decir que esto no es una buena idea, ¿no? Porque, digamos, ya la distancia social empieza a ser un problema, y todo esto genera una serie de nuevas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en oficinas se está regresando a los estándares pre-80, ¿no? O sea, se está pensando en que la distancia es importante, ya no los espacios de 4 o 6 metros cuadrados por persona no es lo deseable, ¿no? En todo caso, lo que quería un poco explicar es que estos fenómenos en las diferentes tipologías, en las diferentes categorías, va a marcar
es importante darle perspectiva. Creo que va a haber varias nuevas consideraciones. Por ejemplo, ya en la próxima vez que me toque hablar, quisiera hablar de algunas soluciones técnicas a lo que viene, y que creo que va a ser parte de lo que se va a definir en los próximos años como parte de, digamos, de la nueva arquitectura que nos toca hacer. Le cedería la palabra ahora a Richard para esta segunda vuelta. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás comentando, ¿no? No había pensado en tu idea de los 80, los pre-80s, el turismo, por ejemplo, que me parece muy interesante, ¿no? El moverse nuevamente en carro, los autocines, el drive-in para comer en tu cafetería, todo eso, porque tú en tu carro tú tienes un control sanitario de alguna manera importante, digamos, ¿no? Esa no la había pensado, pero suena muy, muy interesante, ¿no? Un revival de todas estas actividades pre-80s, o 70s, o 60s inclusive, ¿no? Eso, porque, sí, efectivamente, pues, ¿no? Las cosas han cambiado, tomado otro cariz, y vemos cosas también, pues, por otro lado, si bien complicadas en los términos estos que hablamos del confinamiento y todo lo demás, pero vemos, pues, como dice Susel, una maravillosa vuelta a la naturaleza, que ojalá que no lo perdamos, ¿no? Que ya hemos agarrado, hemos visto el resultado de esto, y es fantástico. O sea, volver a perder toda esta limpieza, todo este fenómeno que se ha producido en la naturaleza por las nuevas intervenciones del hombre, va a ser, pues, una lástima, ¿no? Pero yo creo que, de alguna manera u otra, gracias a esta enfermedad, hemos aprendido mucho, de alguna manera, mucho de cómo debemos interactuar en el futuro, cómo debemos ver las cosas, cómo debemos replantear nuestra arquitectura, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que ver la parte positiva de todo esto que se está generando, ¿no? Porque acá lo tenemos, como antes hemos dicho, para rato, ¿no? Así como esta pandemia ha venido ahora, vendrán otras, o sea, ya va a ser un modo de vida el trabajar en casa, los espacios mucho más distanciados entre las personas, en las oficinas, en los mercados, etcétera, etcétera. Ahora, desgraciadamente, culturalmente, particularmente hablando del Perú, sí tenemos problemas sociales en ese sentido, porque el manejo, la gente en el Perú está acostumbrada a estar muy cerca, no sabemos mantener las distancias. Me pasaron un meme hace un tiempo, un par de semanas atrás, de Suiza, que mandaba que los suizos se quejaban, muy gracioso, que ahora el gobierno los obligaba a estar a 2 metros. ¿Qué? ¿A 2 metros? Si no estamos siempre a 5. O sea, ¿por qué tenemos que acercarnos? O sea, eso refleja el modo de ser de los diferentes países y sus culturas, digamos, cómo manejan los temas culturales en ese sentido. Y el Perú, pues, no la llevamos bien, la llevamos mal. O sea, tú le dices una cosa es gratis y 1 millón de personas apretaditos. Entonces, es un tema que es difícil de manejar, pero que vamos a tener que aprender, ¿no? De alguna manera. Bueno, Susel, tú continúame. A ver, me toca a mí de nuevo, ¿qué más decir? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, creo que es un reto difícil ver cómo vamos a manejar esto en el futuro, cómo adquirimos estas nuevas prácticas de encuentro, y de repente, claro, ahí el urbanismo, que creo que fue como empezaste, tiene más importancia incluso que la arquitectura, ¿no? Así es. Y pensar en esta ciudad, para empezar, una ciudad que tiene que ser más heterogénea, más mixta. Al ser más mixta, recuperar, estamos viendo la importancia del el pequeño negocio, la bodega en la esquina, que permite una reunión de un grupo pequeño de personas y no el gran centro comercial, porque sabemos que en estas situaciones es como lo más complicado, ¿no? Negocio, servicio de proximidad en una ciudad mixta permite también moverse menos, ¿no? Tener distancias más cortas. O pensar en estas no distancias de las que estamos hablando, ¿no? La vivienda taller, vivienda oficina,
conectada virtualmente con el resto del mundo. Y lo no reemplazable por esta conexión virtual serán estos pequeños espacios de encuentro, espacios públicos, ¿no? Que permitan esta recreación de una escala barrial, no de gran escala, ¿no? Creo que esto es bien importante. Creo que sí estoy en desacuerdo, Pepe, con volver a los 80, en muchos sentidos. ¿Ya? Me encantaría volver a los 80, tirarme 30 años menos. No, volver a los 80 creo que no es un momento feliz de la arquitectura para empezar, ni de muchas cosas. Pero, por ejemplo, creo que por fin ahora estamos entendiendo que no tenemos que depender del automóvil. O sea, ya puede ser que aparezcan cines, ¿no? Con cines nuevamente, genial, es una opción, pero de repente aparecen cines al aire libre, ¿no? Anfiteatros, qué sé yo, donde la distancia se respeta. Ojalá aprendamos eso, respetar una distancia con el vecino, y los metros cuadrados ocupados serán los mismos, simplemente puedes llegar caminando, ¿no? Y es un cine al aire libre de escala barrial y no un autocine que congrega a mucha más gente y que tienes que mover en vehículo particular. O sea, creo que sí hay cosas que podemos recoger de tiempos pasados que pueden servir, pero creo que hay una nueva forma de verlos, ¿no? Como decía Richard, antes de que empecemos este conversatorio estábamos comentando y decía que estamos aprendiendo de cómo funcionar, y Pepe también, ¿no? O sea, todo el tiempo que hemos perdido en ir y venir a reuniones, y qué fácil y eficiente es hacerlas por este medio. Entonces, ¿cuánto tenemos que volver al estudio? ¿Será todos los días? De repente no. De repente van a ser unos días de reuniones físicas y otros días en los que cada uno trabaja en su casa. Entonces podemos ir recortando impactos y reinventando una vida de acá al futuro mejor para todos, ¿no? Bueno, a ver, me toca a mí, no sé ni cómo estamos de tiempo, pero... A ver, yo otra vez voy a subir a caballo de estas dos reflexiones, las cuales tres, ¿no? O sea, de todos. Hay un punto específicamente sobre la arquitectura más pública, no sobre el espacio público, sino, por ejemplo, cines, colegios, centros comerciales, etcétera, donde de golpe, por supuesto que con un costo que subirá, oficinas, etcétera, podemos aprender algo de lo que ya se hace en la arquitectura hospitalaria. Como saben, nosotros hemos hecho muchos hospitales, clínicas, en fin, como parte de nuestra práctica. Y entonces, por ejemplo, en los hospitales, que manejamos todo el tiempo el tema de infectados, de virus, de cosas, etcétera, se maneja pura tecnología de aires acondicionados con filtros EPA que permiten justamente rever, o sea, filtrar a través de estos filtros, valga la redundancia, el tema de virus o de patógenos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la bioseguridad va a pasar, creo, en esta nueva, perteneciente a la arquitectura de hospitalaria, sino que de golpe hay ya tecnología existente que permite estas cosas. Entonces, mayor renovación de aire natural, etc. Creo que ahí tenemos un aprendizaje que ver que se podría emplear rápidamente, porque, digamos, y para cerrar esta segunda intervención, y creo que última, tenemos esto de lo público, pero tenemos dos momentos. Uno, ahora. ¿Qué hacemos ahora? Para salir de esta pandemia, para recuperar la economía, etcétera, y que de todo eso que hacemos ahora, casi como emergencia, podría sentar las bases a una arquitectura o a un urbanismo de mayor proyección, como decía Pepe. O sea, hacia adelante, ¿qué hacemos? Porque virus habrá. O sea, otro chino toma otra sopa del murciélago y listo, tenemos otro virus, o se escapó de una cosa, o esta manipulación genética que ya todo nos compromete, etc. Entonces, yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos todos que trabajar muy de la mano, lo estamos haciendo en la EA, Pepe, yo y todo el equipo, con las autoridades. Creo que es muy importante cambiar el chip
y creo que se está haciendo en algunos casos. En Miraflores ayer hubo una conferencia en Capeco muy interesante con las autoridades, donde hay una especie de urbanismo, vamos a llamar un urbanismo táctico. Es decir, ¿qué hacer ahora? Entonces, por ejemplo, dentro de las medidas que hay que hacer ahora, pero que creo que deberían seguir funcionando o perfeccionándose hacia futuro, tiene que ver, por ejemplo, con con flexibilizar las licencias de uso. Es decir, permitir, hay que poder trabajar en la casa o cerca de la casa. Rápidamente reconvertir esta enorme prohibición que nada se puede hacer a sí se puede hacer. Yo lo resumo en acercar la informalidad a la formalidad. Es decir, por la formalidad, acercarla a la informalidad, al modo en que tenemos que vivir. Por ejemplo, estamos tratando de ayudar al gobierno regional de Lambayeque, no se deja ayudar, y generando unos hospitales de campaña. Entonces quieren pasar por un proceso de supervisión del proyecto, estas cosas que dura 1 año y medio. Pero entonces digo, pero a ver, no podemos actuar igual y tener resultados diferentes. Entonces, por ejemplo, ese flexibilizar las cosas, flexibilizar los horarios de trabajo. Vamos a tener, por ejemplo, en las obras, va a haber que ampliar, aunque sea momentáneamente, y trabajar de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Nos molestará un poco a los vecinos, pero tendremos que hacer ingresos escalonados, etc. Fomentar y ayudar al transporte de mediana distancia, a partir, ya lo habías dicho tú, Richard, de bicicletas, de scooters, de cosas que ya generan en sí mismas una distancia social adecuada. Ahora, tenemos grandes desafíos, que es justamente, vivimos en una metrópolis con mucha gente, con muchas condiciones de economía de subsistencia, que creo que es lo que está moviendo la curva, porque la gente dice, ok, ¿de qué me muero? ¿De hambre o me arriesgo a infectarme? ¿No? Entonces, de hambre te mueres seguro, el otro es un riesgo menor, me voy de todas maneras, ¿no? Entonces, claro, la movilidad que a nivel mundial se tiende a una movilidad pública, va a tener que seguir siendo pública. Porque volver a la idea de la cantidad de carros, ahora todo el mundo en un carro, volver a esta idea, yo creo que no va a ser ni viable ni conveniente. Pero claro, repensar estas distancias, o sea, más cantidad de trenes con mayores aforos, en fin, mejor calidad del aire, digamos, todo ese tipo de cosas creo que son importantes. Y finalmente, digamos, estas condiciones que permiten una ciudad mixta, ¿no? Donde se vive, se estudia, se trabaja y se recrea en distancias, no sé, de 15, 20, 30 cuadras, yo creo que va a ser la tendencia a esta arquitectura y a este urbanismo de futuro. Pepe. Sí, muchas gracias. Susel, me refería a los pre-80, no a los 80. Yo también, o sea, cuando me refería a lo que viene, inclusive en varios foros que he hablado y he estado revisando, se habla de un regreso a una especie, digamos, de lavado en sus ideas preliminares, ¿no? O sea, hay una especie de recuperación de esos valores del modernismo, que justamente eran antes de los 80, que también fue una época que tampoco te gustó, ¿no? Entonces, pero me refería a eso exactamente y a algunos fenómenos que se están derivando de esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que está sucediendo es que hay una especie de, digamos, de recreación o de volver a una revisión de las cosas que fueron valiosas en tiempos pasados, ¿no? Y lo cierto es que hay un fenómeno bien interesante, es que un poco la gente a raíz de estas cuarentenas en el mundo ha tomado conciencia de su espacio propio, ¿no? O sea, uno antes se compraba un departamento como un commodity, ¿no? Y asumía que lo que venía con el departamento es lo que tenía que ser, ¿no? Pero hoy día la gente empieza a tomar conciencia de que de repente esto no debería haber sido lo que uno necesitaba. O hay una mayor conciencia del uso de los espacios, ¿no? Entonces, hay una especie de interiorización del espacio propio para vivir, para estar, para entretenerse, para
o para supervivir, ¿no? Entonces, y que eso sí creo que va a afectar la arquitectura hacia adelante. O sea, porque quien la va a demandar es el usuario, ¿no? No es solamente alguna genialidad que podemos tener los arquitectos de cómo creemos que debe ver la gente. Yo creo que va a haber una respuesta de la gente que hoy día te dice, oye, yo necesito un espacio para trabajar en mi casa, ¿no? Vamos, si es cierto, esto era casi como un amenity que uno lo podía ofrecer, hoy día la gente lo va a precisar como una necesidad, ¿no? Entonces, sí creo que hay otras reflexiones importantes, por ejemplo, el baño, ¿no? Por ejemplo, el baño que fue una respuesta a una solución sanitaria que se dio, digamos, para resolver desde los años 60 para adelante las necesidades, digamos, higiénicas. Hoy día, por ejemplo, un baño parecería más lógico que sea partido, ¿no? O sea, que en vez de tener un habitáculo, mejor lo separamos en 3 partes para que su uso sea más eficiente, sobre todo que ahora que la gente se quiere dar las manos, ¿no? Más. O, por ejemplo, el tema de no tocar las cosas, ¿no? O sea, en general, ¿no? Sería más lógico hoy día que una puerta automática se pudiera poner en un edificio de apartamentos, ¿no? Digamos, para no tener que estar tocando la puerta, ¿no? O que existiera, por ejemplo, aparece este concepto de zonas neutras, ¿no? Hoy día, en general, aparece un layer nuevo en todos los proyectos, que es la compartimentación, ¿no? En algunos casos son exclusas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, donde es más gráfico son los aeropuertos. Después del 9/11, hay un layer nuevo que se colocó en los aeropuertos, que es el layer de seguridad, ¿no? Hoy día aparecerá un layer nuevo que va a ser el layer, digamos, de sanitario o control sanitario, que aparece en los aeropuertos, ¿no? Entonces, y esto se traduce a centros comerciales, a oficinas, a viviendas unipersonales o residencias, ¿no? Donde uno tendrá el control, ¿no? Hoy día el delivery se considera un riesgo que entre dentro del espacio propio, ¿no? Entonces, esta conciencia del espacio propio me parece muy valioso como parte de lo que va a devenir en estas nuevas reflexiones sobre la arquitectura, ¿no? Lo mismo va a pasar, digamos, en este entendimiento del espacio propio, también se empieza a concebir la polivalencia de los espacios, ¿no? O sea, esta idea modernista de que los espacios responden a una función, seguramente debería ser nuevamente revisada en el sentido de que de repente todos los espacios sirven para todas cosas, ¿no? Los balcones empiezan a ser relevantes. A nivel urbano, en realidades como la nuestra, es difícil hacer urbanismo a esta escala, ¿no? Es probable que el urbanismo lo hagan los privados, ¿no? O sea, porque no existen mecanismos efectivos de hacer urbanismo en la ciudad, salvo que algunas municipalidades tomen iniciativas, ¿no? Entonces es probable que los usos mixtos, por ejemplo, es una buena solución que debería prosperar, donde haya la posibilidad de compartimentar y generar estas zonas neutras en los diferentes estadios dentro del edificio, ¿no? Entonces, creo que hay varias reflexiones que se pueden hacer alrededor de todo esto, ¿no? Hay gente, he visto algunos que están especulando sobre la posibilidad de que de repente hoy día la nueva funcionalidad del departamento o de la casa debería poner la cocina adelante con su zona, porque es la zona de despacho y después viene la casa, ¿no? Entonces, yo creo que son reflexiones válidas en el sentido de que esto debería llegar a otras cosas. Hay gente que está pensando que de repente en los ingresos debe tener un lavamanos, ¿no? La Villa Savoie, que era un proyecto que hizo Le Corbusier, para un doctor tenía un lavamanos en la entrada, ¿no? Porque en ese momento se consideraba que esto era relevante y era parte de la funcionalidad del proyecto que se hizo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que hemos aprendido a partir de experimentar la pandemia que los humanos animales sociales, ¿no? Y si bien es cierto, todos estamos protegidos en la cuarentena, hay una sensación de regresar digamos, a compartir, ¿no? Y esto creo que debería poner un poco más en evidencia que esta experiencia nos ayudará a diseñar entornos que promuevan la salud y el bienestar como valores que deben estar arraigados en el diseño, ¿no? Yo le pasaría la posta a Rodrigo para terminar esta conversación. Muchas gracias, José. Quiero interrumpir un segundito. Creo que el tema del layer de bioseguridad es el que se va a instalar, ¿no? Así es. Como se instaló el de seguridad adelante. Y solo para decir, creo que también debemos repensar esta idea de lo individual y lo colectivo como un espacio, uno, de creatividad y de propuesta
por supuesto que tiene la fuerza de lo individual, pero también esta idea de solidaridad que requiere soluciones que implican al comportamiento humano. Perdón, Rodrigo, justo, solo para completar y para rematar esta conversación. Lo cierto es que en este momento Harari plantea que en el mundo, a raíz de esta pandemia, hay dos posibilidades, ¿no? A raíz de este control general se va a hacer un totalitarismo soterrado que va a implicar una serie de controles y esto definitivamente afecta a la arquitectura, o sea, una gran solidaridad global que seguramente también va a tener consecuencias, ¿no? Nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder o va a ocurrir en diferentes realidades, ¿no? Pero lo cierto es que esto definitivamente va a afectar a la arquitectura dependiendo de qué cosa sea lo que prime, ¿no? Digamos, como tú dijiste, o sea, o sea, todos queremos que la solidaridad sea lo que prime, pero también estamos viendo que bajo el pretexto de la pandemia se empieza a imponer controles más allá de lo que parece políticamente correcto, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario adicional? ¿Susel, Richard? Yo podría hacer un pequeño comentario, pero en relación al manejo de los proyectos a futuro y al nivel de municipalidades y de oficinas de planeamiento, porque estamos hablando de que los proyectos, hacer células urbanas autosostenibles, pero eso está en contraposición con lo que los reglamentos sugieren o impiden. Entonces yo creo que también hay que, de alguna manera, ver la manera de modificar sustancialmente los reglamentos urbanos y de construcción, porque de una manera u otra son castrantes en ese sentido. Tú planteas una solución de ese tipo y en automático tus proyectos no pasan ni por la... No, simplemente no existe, ¿no? Entonces, creo que es importante. Que es un comentario adicional, aprovechando, digamos, que San Lorenzo es nuestro promotor. Lo cierto es que una sensación que tengo yo es que va a regresar una especie de minimalismo por necesidad, ¿no? O sea, esta sensación de que todo tiene que ser limpiable o fácil de mantener, nos va a llevar a que haya una reflexión en general en todas las tipologías, ¿ah? De utilizar materiales lisos, fáciles de limpiar. Seguramente los espacios van a buscar estar menos cargados porque va a haber esta sensación de que hay que permanentemente mantener las cosas limpias, ¿no? Y creo que hay una oportunidad, en el futuro hay muchos fabricantes que están pensando ya en estas propuestas. Es probable que se abandonen un poco las texturas, las telas, las alfombras, a favor de materiales que den la sensación de una mayor seguridad. Puede ser más que una percepción, pero creo que esto es parte de lo que va a primar en los próximos años. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Realmente muy interesante la conversación de este conversatorio. Trato un poco de resumir lo que vimos. Creo que es evidente, como le decía René al principio, que cada momento histórico va requiriendo ciertas necesidades y eso siempre tiene un impacto en la arquitectura. Este momento que estamos viviendo, yo creo que de todos los que tenemos, de todos los que estamos en este planeta, independientemente de la edad, lo recordamos como uno de los momentos de mayor impacto y mayor profundidad en nuestras vidas. Es un momento en que es una situación que no es controlable y en la que todo el mundo está abrumado y que seguramente pues saldremos de esto, pero nunca se nos va a borrar de nuestras mentes. Entonces, claro, va a tener un impacto muy grande y ese impacto va a influir mucho tanto en el gusto del consumidor como en la regulación. Entonces, el reto que tiene la arquitectura y los arquitectos en este momento es buscar conciliar diferentes variables que son, por un lado, siempre va a existir la necesidad de mantener una economía, sobre todo en países como los nuestros, que somos países subdesarrollados, con menores niveles de ingreso, con altas densidades poblacionales. Y manteniendo esa economía, tratar de generar nuevos conceptos como el distanciamiento, la amabilidad con el planeta, que también es una cosa evidente,
y a través y todo ese distanciamiento, manejo de la amabilidad con el planeta, pues se maneja a través de las diferentes ideas y conceptos que oímos hoy acá. Entonces es un gran reto y claro, nos va a requerir a los nuevos, digamos, a los nuevos diseños va a requerir cierto grado les va a requerir a los arquitectos tomar ciertos riesgos y nuevas apuestas para poder, digamos, conciliar todas estas variables. Y agregando sobre el tema que decía, al final que decía José sobre los materiales de construcción, es muy cierto, sobre todo en el caso de San Lorenzo, que vemos que somos especialistas en pisos, es fundamental tener productos fáciles de limpiar, entonces eso va a impactar en que las baldosas sean lisas, más grandes, con menos juntas, seguramente impactará también en la calidad de los textiles que se usen en la casa para los muebles, para las cortinas, seguramente impactará también en que los espacios de la casa tengan menos esquinas, o sea, menos puntos ciegos o difíciles de acceder. Entonces, pues todo eso es un reto muy interesante. Y pues yo creo que con esto resumo un poco lo que todos dijeron. Les agradezco muchísimo a nuestros panelistas, realmente muy interesante este conversatorio y seguramente en estos días en donde seguiremos de pronto no en cuarentena, pero sí con viviendo la vida de una forma muy, digamos, de distanciamiento por un tiempo, estaremos haciendo nuevos seminarios con unos conceptos y nuevas ideas muy interesantes. Les agradezco muchísimo a todos los asistentes y a los panelistas por su asistencia. Hasta luego, nos vemos.